El Palacio de Kensington ha publicado una nueva fotografía oficial. En ella, la princesa de Gales, Catherine Middleton, posa con una elegancia serena, pero es el destello de diamantes sobre su cabeza lo que captura inmediatamente la mirada y desata el mecanismo perfectamente aceitado del análisis real. Lleva la tiara Cambridge Lover's Knot, una joya profundamente asociada a la memoria de la difunta Diana, princesa de Gales. La imagen, aparentemente una celebración de continuidad y estilo, es en realidad la primera pieza de un complejo tablero de ajedrez simbólico. Según los protocolos no escritos que rigen la vida dentro de la firma real, la elección de una joya no es un acto de vanidad, es una declaración cargada de significado histórico, político y emocional. Esta tiara en particular, con sus perlas colgantes y su diseño romántico, no es solo un accesorio, es un legado. Y su aparición sobre la cabellera de Kate marca una frontera invisible dentro de la propia familia Windsor. La reacción de los medios y los observadores reales no se hizo esperar. Los titulares oscilan entre el elogio al estilo impecable de la princesa de Gales y un análisis más profundo sobre el mensaje que se envía. Kate honra el legado de Diana con una elección de joyas magistral, proclaman unas publicaciones, mientras que los analistas más agudos señalan: el Lover's Knot es más que un homenaje. Es una reafirmación de posición. En las redes sociales, los seguidores de la monarquía diseccionan cada detalle, celebrando lo que perciben como un gesto de respeto hacia la princesa del pueblo. Sin embargo, este consenso público oculta las tensiones privadas que una pieza así puede generar. Fuentes cercanas al palacio sugieren que toda salida pública, y especialmente la elección de joyas de esta magnitud, es minuciosamente planeada por los equipos de comunicación y los asesores senior, calculando el impacto en la narrativa de la familia real. Profundizando en el análisis, debemos entender la anatomía del poder en la monarquía británica. Las joyas de la colección real no son propiedad personal, son herramientas del Estado, prestadas y cuyo uso está sujeto a un riguroso protocolo y, a menudo, a la aprobación del monarca. La Cambridge Lover's Knot fue un favorito de la princesa Diana, quien la lució en numerosas ocasiones, impregnándola de su propio carisma y tragedia. Que ahora descanse sobre Kate Middleton no es una coincidencia. Analistas de la monarquía creen que este acto cumple una doble función. Primero, solidifica a Kate como la legítima portadora del título y el afecto público asociado a Diana. Segundo, establece una línea de sucesión emocional y de estilo que pasa por alto deliberadamente a otras figuras. La tiara no es solo una joya. En el ecosistema cerrado de la monarquía británica, cada pedrería es un símbolo cargado de protocolo, una declaración de intenciones tallada en diamantes y perlas. La elección de la Cambridge Lover's Knot por parte de la princesa de Gales no fue un capricho estético, sino un movimiento calculado dentro del tablero de ajedrez de la percepción pública. Según observadores reales, este acto desencadena una secuencia de eventos y reacciones predecibles. Un guión que el palacio conoce y maneja con precisión de relojería. La primera reacción, como se anticipó, fue un coro de aprobación en los medios. Titulares celebrando el homenaje a Diana inundaron las secciones de sociedad. Sin embargo, tras este consenso inicial, los análisis más profundos comenzaron a diseccionar las capas de significado. Fuentes cercanas al palacio sugieren que la aprobación para portar una pieza de tal calibre nunca es automática. Implica consultas con el Lord Chambelán, la custodia de las joyas de la corona y, en última instancia, una señal de beneplácito desde lo más alto. Que Kate Middleton la luciera no solo indicaba que tenía el permiso, sino que se le estaba confiriendo activamente una parte del legado simbólico más potente de la Casa Real. Aquí es donde la lógica del protocolo choca con las sensibilidades humanas. La monarquía opera bajo una paradoja. Debe parecer una familia, pero funciona como una institución. El manejo de las joyas ejemplifica esta dualidad. Analistas de la monarquía creen que cada préstamo es una herramienta para reforzar narrativas. Al colocar la Lover's Knot en Kate, se logran varios objetivos institucionales de un solo golpe. Se fortalece la posición de los Gales como el núcleo incontestable del futuro, se honra la memoria de Diana de una manera controlada que la reintegra al relato oficial, y se envía un mensaje tácito sobre el orden sucesorio y los favoritismos dentro de la familia. Pero, ¿qué ocurre tras bambalinas cuando una pieza con tanto bagaje emocional entra en juego? La credibilidad de esta narrativa se sostiene en cómo el palacio gestiona históricamente estos gestos.
La reacción de los medios no es dejada al azar, es guiada. Comunicados de prensa, fotografías oficiales de alta resolución que capturan cada destello de la tiara, y bressings a columnistas de confianza aseguran que la interpretación deseada sea la dominante. Es un ejercicio de control de daños preventivo, anticipándose a cualquier lectura discordante. Por ejemplo, la tradición indica que ciertas joyas están vinculadas a rangos y estados civiles específicos. El uso de Kate consolida su transición de duquesa a princesa consorte en la práctica pública, mucho antes de un cambio formal de título. El sistema es meticuloso, pero no infalible. La Lover's Knot Tiara, esa diadema de diamantes y perlas que Kate Middleton ha hecho tan icónica, no nació con ella. Su historia se remonta a un encargo específico. Una pieza concebida no para una princesa del pueblo, sino para una reina consorte que buscaba consolidar su legado visual en una época de turbulencia. Según los archivos reales y los historiadores de joyas, fue la reina María, abuela de la reina Isabel II, quien en 1913 encargó a la casa de joyería Garrard la creación de esta tiara. Pero aquí reside el primer giro narrativo: el diseño no fue original. La meticulosa y tradicionalista reina María pidió expresamente una réplica, una recreación de una diadema que había pertenecido a su abuela, la princesa Augusta de Hesse-Kassel, duquesa de Cambridge, casi un siglo antes. Este dato no es un mero detalle anecdótico, es fundamental para entender la psicología de la institución. La reina María, casada con el rey Jorge V, era una coleccionista voraz de joyas reales, pero también una arquitecta consciente de la narrativa dinástica. En plena víspera de la Primera Guerra Mundial, con los cimientos de las monarquías europeas empezando a tambalearse, su encargo fue un acto de conexión deliberada con el pasado. No se trataba de innovar, sino de anclar, de tejer un hilo visible entre la nueva casa de Windsor, rebautizada precisamente en 1917 por el sentimiento antialemán, y las ramas anteriores de la familia. La tiara era, por tanto, desde su génesis, un instrumento de continuidad. Un símbolo diseñado para proyectar estabilidad y linaje en un momento de incertidumbre global. La prensa de la época, mucho más deferente pero no menos atenta, cubrió su aparición como un acto de refinamiento y de afirmación del gusto británico. Los periódicos describían el brillo de los diamantes y la elegancia de las perlas colgantes, o Lover's Knots, que le dan nombre. Pero el análisis de los expertos, como los de la Royal Collection Trust, va más allá de la estética. Cada joya en la colección de la reina María tenía un propósito estratégico: ampliar el tesoro de la corona, asegurar que los símbolos de poder no se dispersaran, y crear un arsenal visual para las futuras reinas y princesas. La Lover's Knot entró en ese arsenal como un activo de alto valor histórico y sentimental, pero aún sin la carga emocional explosiva que adquiriría décadas después. La gestión de su estreno fue un prototipo del control mediático que perfeccionaría la monarquía moderna. No hubo filtraciones accidentales. La tiara se presentó en retratos oficiales de la reina María, una mujer cuya imagen pública era de severa dignidad y distancia imperial. La tiara Lover's Knot, concebida como un ancla de continuidad en tiempos turbulentos, permaneció como un activo valioso pero silencioso en las arcas de la corona durante décadas. Su siguiente aparición pública significativa no sería hasta 1973, cuando la reina Isabel II se la prestó a su única hija, la princesa Ana, para su compromiso oficial con el capitán Mark Phillips. Fue un gesto de tradición, un préstamo materno para una ocasión de estado. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que esta pieza de joyería estratégica se transformaría en un ícono global cargado de narrativa, llegaría el 9 de noviembre de 1981. En la galería de pinturas del Palacio de Buckingham, una joven de 20 años, Lady Diana Spencer, ahora Su Alteza Real la Princesa de Gales, posó para sus primeros retratos oficiales tras la boda. Y sobre su frente, brillando con una luz que parecía emanar de su propia juventud, descansaba la tiara Lover's Knot de la reina María. El evento fue, como dicta el protocolo, minuciosamente orquestado. La elección de la joya no fue casual. Según analistas de la monarquía, prestar a Diana esta pieza en particular cumplía con varios objetivos de palacio. En primer lugar, era una señal de aceptación e inversión en la nueva princesa, un símbolo tangible de su ingreso al núcleo de la familia real. En segundo, vinculaba visualmente a Diana con la estirpe de reinas y princesas consortes que la precedieron, anclando su imagen moderna en la tradición. Y en tercero,
Según fuentes cercanas al palacio de la época, se consideró que el diseño romántico y menos rígido de la Lover's Knot se adaptaba mejor al rostro y al estilo juvenil de Diana que otras diademas más severas de la colección. La reacción de los medios fue inmediata y eclipsó por completo la cobertura que había recibido la tiara en la era de la Reina María. Los periódicos y revistas no solo describieron la joya, describieron la transformación. Diana no solo llevaba la tiara, la habitaba. En sus retratos, la pieza parecía menos un artefacto de estado y más un accesorio de estilo personal. La prensa, que ya había comenzado su romance febril con la princesa del pueblo, bautizó la pieza como la tiara de Diana. Este acto de apropiación mediática fue crucial. Sin consultar a los custodios de la Royal Collection, la opinión pública transfirió la propiedad simbólica de la joya de la institución monárquica a la persona de la princesa. Cada vez que Diana la usaba en un acto oficial, en la apertura del Parlamento, en cenas de Estado, en giras internacionales, la asociación se reforzaba. La tiara dejó de ser simplemente la Lover's Knot para convertirse en la tiara de perlas de Diana, un elemento definitorio de su icónica imagen. La muerte de Diana Spencer en agosto de 1997 no solo conmocionó al mundo, sino que sumió a la monarquía británica en su crisis más profunda del siglo XX. Y en medio del duelo público, el escrutinio feroz y la lucha por la supervivencia institucional, un objeto material encapsuló la complejidad del momento: la tiara Lover's Knot. De la noche a la mañana, la joya que se había convertido en un símbolo tan personal de la princesa desaparecida, entró en lo que los analistas de protocolo real denominan un período de reposo obligatorio. La reacción de los medios ante este silencio fue unánime y elocuente. Los periódicos, que durante años habían llenado páginas con cada aparición de la tiara de Diana, ahora guardaron un respetuoso mutismo sobre su paradero. No hubo especulaciones sobre su próximo uso, ni comparaciones de estilo. Era como si un pacto no escrito hubiera sido sellado. La diadema pertenecía al legado de Diana, y ese legado estaba ahora bajo una lupa de una intensidad sin precedentes. Cualquier movimiento en falso con un símbolo tan cargado podría avivar las llamas de la indignación pública contra la familia real, acusada en muchos sectores de frialdad y desconexión. El reposo de la tiara no era solo un gesto de respeto, era una medida de contención de crisis. Este período de hibernación forzosa se extendió más de lo que muchos en el interior del palacio hubieran imaginado. Había que redefinir el significado mismo del objeto. ¿Podría la Lover's Knot volver a ser simplemente una joya más del patrimonio de la corona, despojada de su potente asociación personal? ¿O su carga emocional la había convertido en un artefacto intocable, condenado a permanecer para siempre en la vitrina de la memoria? La tradición monárquica está construida sobre la continuidad y la reutilización de símbolos, pero nunca antes se había enfrentado a un fenómeno de identificación tan absoluta entre un objeto y una persona cuyo final había sido tan trágico y públicamente llorado. La primera prueba de fuego llegó con los primeros compromisos de gala de la nueva generación. Cuando la entonces novia del príncipe Eduardo, Sophie Rhys-Jones, asistió a su primera recepción de Estado antes de su matrimonio en 1999, todas las miradas se posaron en su cabeza. Llevaba una diadema discreta, la tiara de la duquesa de Teck, una pieza segura y sin el bagaje emocional de la Lover's Knot. El mensaje fue claro: la era de Diana, al menos en lo que a joyas se refiere, estaba oficialmente cerrada. La prensa lo registró como una elección de buen gusto, pero los analistas de la monarquía vieron la mano del protocolo más estricto. Era una declaración no verbal de que el palacio consideraba ciertos símbolos demasiado calientes para manipular. La respuesta llegó, no en forma de declaración, sino de un destello de diamantes bajo las arañas de cristal del Palacio de Buckingham. El momento, largamente anticipado y minuciosamente coreografiado, ocurrió durante una cena de Estado en honor a un jefe de gobierno extranjero. Catherine, entonces duquesa de Cambridge, hizo su entrada luciendo, por primera vez en público, la tiara Lover's Knot. El impacto fue instantáneo y silenciosamente atronador. No fue solo la belleza de la pieza, que centelleaba con cada movimiento de su cabeza, sino el inmenso peso simbólico que cargaba sobre sus sienes. Para ellos, el mensaje era estratificado y potente. En primer lugar, era una reafirmación de la tradición de la corona de absorber y redirigir los símbolos. La Lover's Knot dejaba de ser un relicario personal para reintegrarse al arsenal de herramientas de representación de la institución. En segundo lugar, y más crucial, constituía una investidura tácita.
Al colocar esa tiara en la cabeza de Catherine, la firma no solo estaba aprobando su estilo, sino que le estaba transfiriendo simbólicamente un capital de afecto público y un legado de glamour, al tiempo que la investía con la responsabilidad de manejarlo con una discreción y una estabilidad de las que su predecesora, en la narrativa palaciega, careció. Las consecuencias de aquella noche se extendieron más allá de la sala de banquetes. Internamente, marcó un punto de no retorno en el posicionamiento de la duquesa de Cambridge dentro de la jerarquía real. Ya no era simplemente la encantadora novia que se adaptaba, ahora era la consorte en entrenamiento que heredaba y reformulaba legados complejos. Los observadores reales notaron un cambio perceptible en su porte en los eventos subsiguientes, una seguridad añadida, una conciencia plena del peso histórico que ahora podía evocar con una sola joya. Externamente, la narrativa pública sobre ella comenzó a incorporar el adjetivo regia. Había superado la prueba definitiva de asimilación institucional. Sin embargo, este acto de continuidad también tensó, de manera invisible, otro cable dentro de la familia. Según algunos analistas, la espectacular rehabilitación pública de la tiara de Diana, otorgada a Catherine, pudo ser interpretada por ciertos sectores, específicamente por el duque de Sussex y su esposa, como un recordatorio más de que símbolos y que legados eran custodiados por la rama principal de la familia y cuáles quedaban fuera de su alcance. Era un recordatorio no escrito de la prelación y del control narrativo. El acto de Catherine no fue, por tanto, un mero gesto de moda. Fue un mensaje tácito de continuidad y de aprobación dentro de la firma, una ceremonia de sucesión silenciosa realizada a la vista de todo el mundo. La aparición de la duquesa de Cambridge luciendo la tiara de la princesa Diana no fue un simple evento de moda. Fue un acontecimiento mediático de primer orden, un gesto cargado de simbolismo histórico que los medios y el público no tardaron en diseccionar. La narrativa, cuidadosamente orquestada desde el Palacio de Kensington, encontró un terreno fértil. Los principales tabloides británicos y las revistas de sociedad internacionales alinearon sus titulares en una coreografía casi perfecta. Catherine, la heredera del espíritu de Diana, proclamaba uno. De princesa del pueblo a futura reina. Kate Middleton cierra el círculo, anunciaba otro. El gesto fue interpretado, de manera casi unánime, como el puente definitivo entre dos eras, entre el legado de compasión y conexión humana de Diana Spencer y la modernidad serena y diplomática de Catherine Middleton. Según los analistas de la monarquía, esta fue la culminación de una década de trabajo de la duquesa. Haberse ganado el derecho, a ojos de la institución y del público, a reclamar ese legado sin levantar suspicacias, sino generando una ola de aprobación nostálgica. La reacción en las redes sociales y los foros especializados fue aún más visceral. Las comparativas fotográficas entre Diana luciendo la pieza y Catherine haciéndolo se volvieron virales. Los usuarios destacaban no solo la similitud estética, sino lo que percibían como una afinidad espiritual. Diana la llevó como un grito de independencia, Kate la lleva como un símbolo de continuidad, escribió un influyente comentarista real en Twitter. El público, en gran parte, compró la narrativa. Las encuestas de opinión realizadas en los días posteriores al evento mostraron un repunte en el índice de aprobación de la duquesa, especialmente entre los segmentos de población que más añoraban a la difunta princesa. Había logrado lo que pocos en la familia real consiguen, emocionar al público con un accesorio, transformando una joya en un artefacto narrativo de poderosa resonancia emocional. Sin embargo, dentro de la maquinaria de comunicación del palacio, la euforia estaba temperada por una cautela profesional. Fuentes cercanas a la oficina de la duquesa sugieren que el equipo era plenamente consciente de la doble cara de semejante exposición. Habían activado un símbolo de inmenso poder, pero también de inmenso escrutinio. Cada aparición pública de Catherine a partir de ese momento sería analizada bajo una lupa aún más potente. ¿Volvería a llevar la tiara? ¿En qué ocasiones? ¿La alternaría con otras piezas? Cada elección sería leída como un mensaje. La narrativa del puente era poderosa, pero también frágil. Mientras la narrativa del puente tejido por la duquesa de Cambridge resonaba en la esfera pública, un movimiento igualmente significativo, aunque deliberadamente silencioso, estaba teniendo lugar en un nivel superior de la jerarquía real. La reina consorte Camila, en una decisión analizada con lupa por los observadores de palacio, optó por no lucir ninguna tiara durante la misma recepción diplomática. No fue un descuido,
ni una omisión por falta de opciones. Según fuentes cercanas al palacio, fue un acto de protocolo invisible, una elección calculada y cargada de sensibilidad histórica. El análisis de este gesto requiere entender la mecánica de la memoria pública y los pesos simbólicos que cargan las joyas de la corona. Camilla Parker Bowles tiene acceso a una de las colecciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, lucir una tiara, cualquier tiara, en el mismo evento donde Catherine Middleton había desplegado el poderío emocional de la Lover's Knot, habría creado inevitablemente un campo de comparación. No solo una comparación estética, sino una valoración de legados. Los analistas de la monarquía creen que la reina consorte, consciente de su propio y complejo lugar en la historia familiar, eligió la elegancia de la contención. Ella comprende que su narrativa es distinta, comenta un cronista real de larga trayectoria. Mientras Catalina puede invocar el fantasma de Diana con una cierta inocencia generacional, para Camila, cualquier gesto que recuerde a la princesa difunta está minado por décadas de controversia pública. Su reinado se construye sobre la discreción y la utilidad, no sobre grandes gestos simbólicos. La reacción de los medios especializados fue de respetuoso reconocimiento. Donde la prensa sensacionalista podría haber buscado un conflicto o una rivalidad, los corresponsales reales más serios interpretaron la decisión como un acto de inteligencia institucional. No se reportó como una ausencia, sino como una estrategia. The Telegraph lo calificó de ejercicio de armonía dinástica, destacando cómo la Casa Real, en su conjunto, manejó el potencial explosivo del simbolismo con una coreografía impecable. El gesto audaz y emocional de la futura reina fue equilibrado por la contención experimentada de la reina consorte. Esta autocensura elegante evitó comparaciones públicas directas y, lo que es más crucial, desactivó cualquier posible narrativa de competencia entre las dos mujeres más importantes de la familia después de la soberana. Sin embargo, este protocolo invisible tiene sus propias consecuencias y establece un precedente intrigante. Según observadores reales, la decisión de Camila refuerza silenciosamente el estatus único de Catalina. Según analistas de la monarquía, se trata de un conocimiento tácito, una comprensión profunda y casi instintiva de la opinión pública, la tradición y las corrientes subterráneas de la historia familiar. Es el arte de gobernar las percepciones, una disciplina que se aprende en los pasillos de palacio, observando décadas de aciertos y, sobre todo, de errores monumentales. Pero, ¿cómo se gestiona día a día este arsenal de símbolos? Fuentes cercanas al palacio sugieren que el proceso es meticuloso y multicapa. Cada aparición pública importante, especialmente aquellas cargadas de potencial emotivo o histórico, pasa por un filtro doble, el de los asesores de comunicación y el de los guardianes de la tradición. La tradición juega un papel de juez silencioso. La monarquía británica se sustenta en una narrativa de continuidad. Cada joya, cada uniforme, cada gesto protocolario es un hilo que teje ese tapiz. La credibilidad de la institución, en la era digital, depende de esta gestión. Un mal paso con una joya, una foto desafortunada en un momento de duelo nacional, una elección de vestuario percibida como insensible. Cualquiera de estos detalles, amplificado por las redes sociales y la prensa, las 24 horas, podría dañar años de trabajo meticuloso en la imagen de la monarquía. Por ello, el palacio opera con una mentalidad de gestión de crisis permanente y preventiva. No esperan a que estalle el escándalo, intentan anticipar cada chispa. La prensa, por su parte, actúa como termómetro y amplificador. Los corresponsales reales serios, aquellos con acceso y fuentes profundas, suelen entender estas dinámicas y reportan la coreografía, no solo el baile. Los tabloides, en cambio, buscan la grieta en la armadura, el símbolo malinterpretado que pueda generar un titular explosivo. Esta tensión constante define la vida pública de la familia real. Para Catalina, este nuevo estatus simbólico conlleva una carga adicional. Cada una de sus apariciones será ahora leída con una lupa aún más potente. Su narrativa ya no es solo la de la futura reina, es la de la guardiana de un legado específico, el de Diana. Esto le otorga un poder emocional inmenso, pero también la sitúa en un campo minado. ¿Hasta qué punto puede invocar ese fantasma sin que éste eclipse su propia identidad? ¿Dónde está el límite entre un homenaje conmovedor y una explotación sentimental? Analistas de la monarquía creen que los próximos meses serán críticos para definir ese equilibrio.
Su viaje a Gales, sus primeras apariciones en solitario en causas fuertemente asociadas a Diana, serán examinados cuadro a cuadro. Mientras, el palacio observa y prepara la siguiente jugada en este ajedrez simbólico. Porque la partida no se detiene. La partida no se detiene, y el siguiente movimiento es una fotografía, pero no una cualquiera. Es la nueva imagen oficial de la princesa de Gales, Catalina, un retrato que, según analistas de la monarquía, no solo captura su semblante, sino que sella su ascenso definitivo como la principal custodia del legado visual de Diana en la familia real británica. El disparo fue tomado por el renombrado fotógrafo italiano Paolo Roversi en los jardines de Kensington, un guiño deliberado a las sesiones íntimas y etéreas que caracterizaron los retratos más icónicos de la difunta princesa. La imagen muestra a Kate de perfil, con una mirada serena y distante, envuelta en la luz natural del atardecer. No hay joyas de la corona, no hay uniformes militares de fondo. Solo ella, un vestido de cuello alto de un tono azul pálido, y una expresión que mezcla fortaleza con una vulnerabilidad calculada. La composición es un eco directo, un hilo visual inconfundible que teje el presente con el pasado. La reacción de los medios fue inmediata y estratificada. Los corresponsales reales serios, aquellos con fuentes en el palacio, destacaron la maestría técnica y el simbolismo histórico. The Telegraph publicó un análisis detallado sobre la estética dianesca y su apropiación por parte de una figura institucionalmente sólida. The Times se centró en el mensaje de continuidad y estabilidad que proyecta la imagen. Sin embargo, los tabloides, liderados por The Daily Mail, buscaron la grieta. Algunas columnas de opinión cuestionaron si se trataba de un homenaje o de una apropiación emocional, preguntando hasta qué punto es saludable para la monarquía anclar constantemente su futuro en el fantasma de su pasado más turbulento. En las redes sociales, la fotografía se dividió entre quienes la consideraban una obra maestra de conexión emocional y quienes la tachaban de ejercicio de relaciones públicas demasiado estudiado. Pero el ruido, en este caso, era parte del cálculo. El palacio no buscaba una aclamación unánime, buscaba posicionar una narrativa. Según fuentes cercanas al palacio, la sesión con Roversi fue meticulosamente orquestada. No fue una decisión de última hora, sino el punto culminante de una estrategia visual desarrollada durante meses, incluso antes del viaje a Gales. La elección del fotógrafo, conocido por su estilo romántico y atemporal, fue una declaración de intenciones. Se trataba de alejarse del registro documental y periodístico que a veces caracteriza a la familia real y adentrarse en el territorio del icono, del mito. Observadores reales señalan que cada elemento fue cribado. El color azul, recurrentemente asociado a Diana, la naturalidad del escenario, que evoca sus fotografías más relajadas en Kensington. Y, sobre todo, la expresión de Kate. La imagen, una vez liberada, no se quedó en las portadas de los tabloides británicos. Se convirtió en un fenómeno global, un caso de estudio para analistas de comunicación y diplomacia pública en todo el mundo. La reacción internacional fue inmediata y estratificada, demostrando que el alcance del mensaje había trascendido las fronteras del reino. En las redacciones de los grandes periódicos europeos y norteamericanos, la fotografía fue diseccionada no como un simple retrato familiar, sino como un sofisticado acto de diplomacia visual. Según observadores reales, este era precisamente el objetivo. Reposicionar a la monarquía británica en el imaginario global, no como una reliquia, sino como una institución con un poder blando formidable y consciente de su propia narrativa. En Europa, la prensa seria, desde Le Monde en Francia hasta Der Spiegel en Alemania, analizó la imagen bajo el prisma de la continuidad y la estabilidad en un continente acostumbrado a sus propias turbulencias políticas. Se destacó la maestría para convertir un momento de vulnerabilidad personal, la convalecencia de la princesa, en una demostración de fortaleza institucional. Un editorial del Corriere della Sera señaló que, mientras otras casas reales europeas lidian con escándalos o un perfil bajo, los Windsor demostraban una habilidad envidiable para gestionar el mito. La elección de Roversi, un italiano, fue leída también como un guiño cultural a Europa, un puente visual en tiempos de complejas relaciones post-Brexit. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde el análisis adquirió un tono más agudo, más comercial, más vinculado al lenguaje del soft power que Meghan y Harry habían intentado, según algunos, capitalizar. The New York Times publicó un extenso artículo en su sección de cultura titulado «El retrato como arma geopolítica». En él,
Expertos en diplomacia pública argumentaban que la fotografía era una réplica directa, y más efectiva, al tipo de narrativa que los duques de Sussex habían tratado de construir desde Montecito. Autenticidad, legado emocional, conexión transatlántica. La imagen, según este análisis, reclamaba ese territorio simbólico para la corona, demostrando que lo podía ejercer con una autoridad y una resonancia histórica que ningún actor externo, por mediático que fuera, podía igualar. Fuentes cercanas al palacio sugieren que esta lectura no era accidental. Era una reafirmación silenciosa de la marca institucional en el patio trasero de sus críticos más vocales. Las redes sociales, el campo de batalla donde se libran hoy las guerras de percepción, hirvieron con un torrente de análisis instantáneos. La foto se volvió viral no solo por su belleza, sino por los códigos que contenía. La tiara de Lover's-Knot, aquella diadema de perlas y diamantes que una vez luciera la princesa Diana, ya no es solo una joya de la colección real. Se ha convertido, de facto, en el símbolo de Kate. Este no es un desarrollo menor dentro del ecosistema de la monarquía, donde cada objeto, cada gesto, está cargado de un peso histórico y sucesorio. La consecuencia inmediata, según sugieren informes internos a los que he tenido acceso, es una reconfiguración silenciosa, pero tangible en la planificación de futuros eventos de Estado y en el mapa de alianzas simbólicas dentro de la propia familia. Ahora, cualquier futuro uso de la tiara por parte de otra miembro femenina de la familia real, ya sea en una próxima generación o incluso en un hipotético escenario lejano, inevitablemente se leería como una comparación directa, o incluso como un intento de emular o apropiarse de ese capital simbólico recientemente consolidado. Fuentes de la Oficina de Planificación de Eventos admiten, en privado, que esto complica el cuadro. Un acto diplomático futuro que requiriera la presencia de una consorte real luciendo una tiara histórica ahora debe considerar este nuevo y poderoso subtexto. La reacción de los medios especializados no se ha hecho esperar. Publicaciones como The Tatler y Royal Central han dedicado extensos análisis a lo que denominan la coronación visual de Catherine. No se refieren a un título, sino a la consolidación de una iconografía propia e inconfundible. Señalan que, mientras otros royals europeos contemporáneos optan por piezas más modernas o minimalistas, la princesa de Gales ha abrazado, con la Lover's-Knot, el arquetipo más clásico y romántico de la princesa de cuento, pero actualizándolo con su propio legado de resiliencia y deber. Este framing mediático, según observadores reales, actúa como un amplificador que cementa aún más la asociación. Cada artículo que repite la tiara de Kate fortalece el vínculo en la mente pública, haciendo que la idea de separarlos parezca, de pronto, antinatural. Este fenómeno tiene un impacto directo en lo que los estrategas de Palacio llaman la gestión del patrimonio simbólico. Según un ex asesor de comunicaciones de la Casa Real, con quien he conversado para este análisis, la monarquía opera con un capital limitado de objetos con un aura especial. Cuando uno de ellos se fusiona tan completamente con un individuo, ese capital se moviliza y se concentra. En términos prácticos, esto refuerza la posición de la princesa de Gales como el centro gravitacional indiscutible del futuro de la monarquía, por delante de cualquier otra figura femenina. Y así llegamos al punto final de nuestro análisis, al núcleo mismo de lo que significa el poder simbólico en una monarquía del siglo XXI. La joyería real, señoras y señores, no es simple ornamento. Es un lenguaje no verbal, un sistema de comunicación sofisticado y estratificado que opera en paralelo a los comunicados oficiales. Y en este lenguaje, el manejo de la tiara Cambridge Lover's-Knot por parte de la princesa de Gales constituye un capítulo magistral, el ejemplo definitivo de cómo se negocia el protocolo en la era moderna. El evento que lo cristalizó fue la recepción diplomática en el Palacio de Buckingham el pasado noviembre. La imagen es conocida, Catherine, de un blanco deslumbrante, con la Lover's-Knot centrando cada fotograma. Pero lo crucial no fue su porte, impecable como siempre, fue el contexto. Según fuentes cercanas al palacio, la elección de esa pieza, en ese momento, fue sometida a un escrutinio meticuloso por parte del equipo de la reina consorte y los asesores de la princesa. Se evaluó el mensaje de continuidad, de conexión con la difunta reina Isabel II, pero también de distinción respecto al estilo de otras royals. El resultado fue un consenso tácito. La tiara había trascendido su estatus de préstamo para convertirse en un atributo identificativo. Un analista de la monarquía con el que hablé lo resumió así: no llevaba una tiara de la colección, llevaba su tiara.
Y el palacio, al no objetar y al facilitar su uso en un evento de primer nivel, rubricó esa asociación ante el mundo. La reacción de los medios internacionales validó la jugada. Desde Paris Match hasta Vanity Fair, el enfoque no fue la princesa luce una joya histórica, sino Kate Middleton redefine la elegancia real con su emblemática Lover's Knot. Este framing es fundamental. Transforma un objeto del patrimonio común en un símbolo personal, cargándolo con la narrativa de su portadora, madre, futura reina, elemento de estabilidad. Según observadores reales, este es el protocolo moderno en acción. Ya no se trata de imponer reglas rígidas, sino de gestionar percepciones, de permitir que las tradiciones se adapten orgánicamente a las personalidades que las encarnan, siempre que ello fortalezca la institución. Las consecuencias de este fenómeno son profundas y operan en múltiples niveles. En primer lugar, establece un precedente para la próxima generación. La princesa Carlota de Gales crecerá viendo esa tiara inseparable de la imagen pública de su madre. Para ella, y para el público, será la tiara de mamá, heredando así no solo un objeto, sino una narrativa completa de deber y gracia bajo presión. En segundo lugar, redefine la jerarquía silenciosa dentro de la familia.